Iglesia, bienvenidos a escuchar la palabra bendita de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy tenemos una pregunta: ¿qué es la fe? Ya hablamos tanto de fe, pero vamos a ver qué es la fe, o cómo conseguimos la fe, cómo vivimos en la fe. Entonces abramos la Biblia en Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine para poder predicar esta palabra y pueda llegar a muchos que la necesitan en este tiempo donde está menguando mucho la fe. Se está llegando a puntos que de pronto no creemos, porque hay mucha incredulidad y dudas, pero nos vamos a afirmar en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, fe. Hay gente que tiene fe en sí mismo, fe en una herradura de caballo, porque eso es lo que veía una vez, que esta es mi fe, mi amuleto. Tanta fe que hay, pero vamos a la fe verdadera. Es una convicción, es una certeza de lo que no se ve, pero se espera. Entonces vamos a mirar que la palabra pistin en griego es fe, confianza, credibilidad, convicción, fidelidad. En español, fe es fidelidad en cumplir los compromisos, lealtad, virtud. Entonces ya vimos qué es fe. Jesús, en la parábola de Lucas 18:8 de la viuda, mire lo que dice Jesús. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué buen interrogante. Tenemos una pregunta. ¿Qué es la fe? Ya vimos que es una convicción de lo que no se ve, pero se espera. Es la certeza. Y Jesús miró, dejó ese interrogante. Y eso es lo que vemos que está hoy fallando duramente la fe. O hay desvío de la fe también. Se desviaron del camino correcto. Entonces vamos a buscar autor de la fe desde el principio. Y vamos a ver lo que nos dice Hebreos 12:2. Lo leemos del 1. Porque hay que despojarse también del pecado, que es un obstáculo también. Por eso aquí dice despojaos. ¿De qué? Del pecado que nos asedia. Vamos a Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, no puedes conseguir la verdadera fe si no es solamente en Jesús. No es en un hombre, no es en un amuleto, no es en un muñeco, es en Jesús, el autor de la verdadera fe. Y eso es lo que le asombra a Jesús. Entonces viene una pregunta: ¿cómo conseguimos la fe? Pidiéndosela al que la tiene, al autor. Vamos a Lucas 17:5 al 6. Mire que los apóstoles no le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Sí le dijeron: enséñanos a leer la Biblia. Mire lo que le dijeron los apóstoles, los discípulos.
Lucas 17, 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero es la fe en Jesucristo, una fe verdadera. Pídasela a Él en oración, así como hicieron ellos. Mire que ellos también le pidieron algo importante en Lucas, y esas son las disciplinas que yo les digo: ¿quieres crecer? Haz esta disciplina. En Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya hoy vemos que hay el acompañante de la oración: orar en fe. Porque usted puede orar, pero si no tiene fe, tampoco sirve de nada. Tenemos que aplicar la palabra correctamente. Entonces, primer punto: ¿cómo conseguimos la fe? Pidiéndola a Jesús, que nos las aumente. Segundo, oyendo su palabra. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice: porque si no, tampoco podemos estar años sentados allí oyendo, pero no avanzamos y no dependemos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es cualquier palabra tampoco, es la bendita palabra de Dios la que te va a llevar, pero tiene que ir el acompañante. Hebreos 4:2. Mire que ahí están los héroes de la fe en Hebreos. Vas a encontrar a Noé, a Abraham, Sara, todo eso lo vas a encontrar aquí, los de la fe. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que es el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, es lo único que tú tienes que hacer: oír con fe. Primer punto, pedísela a Jesús que te la aumente. Segundo, oírla con fe. Y tercero, orando noche y día. Primera de Tesalonicenses, iglesia 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Cómo la conseguimos? Pidiéndosela a Jesús. Segundo, oyendo su palabra con fe. Tercero, orando de noche y de día. ¿Por qué así? Porque la fe es espiritual. De otra manera no la puedes conseguir si no tienes estas disciplinas, no ejerces estas disciplinas espirituales. Vamos a 2 de Corintios 4, 13 al 14. 2 de Corintios 4, 13 al 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, que es fe, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hable con fe, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Tenga fe que usted va a resucitar. Si usted no tiene fe o no cree en la resurrección, la fe de usted es vana. Porque hay gente que todavía duda, siendo cristianos, que van a resucitar. Y eso es lo que hay que predicarle a la iglesia, para que se afirme verdaderamente. Mire que en 1 de Corintios 15, ve lo que dice: si yo estoy predicando esto sin fe, ¿de qué me sirve?
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Primera de Corintios 15, 12 al 14. Vana es vuestra fe. Aprenda cada día, Señor. Señores y señoras, cristianos y cristianas, aprendamos que tenemos que buscar la palabra bendita de Dios diariamente. Entonces vamos a ver lo que dice Judas 3 y el versículo 20. De las falsas doctrinas, falsos maestros. Pero mire ahí estos versículos hermosos. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esto es estrictamente espiritual. Humanamente usted no puede conseguir. Puede leer la Biblia, puede decir que usted tiene fe, pero no la tiene. Y el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vio que la fe es espiritual, la verdadera, porque usted puede tener una fe, no sé en qué creerá usted. Hay gente que cree hasta en una piedra y decir que es su fe. No, esta es la fe verdadera, esta es una fe salvadora, sanadora, como tú quieras. Pero esta es la que, y no es la Santísima Cruz, es la Santísima Fe. Judas 20. Lea Biblia y aprenda cada día más. Entonces, ¿por qué así? Porque es espiritual. Y tienes que llevar en el campo espiritual, orar en fe, en el Espíritu Santo. De lo contrario, no vas a ver nunca nada. Se frenas hasta lo que Dios tiene para ti, porque no lo estás haciendo. Entonces hay otra pregunta. ¿Qué logramos cuando tenemos la fe espiritual? Cuando creemos verdaderamente en Jesús. La salvación. Vamos a Mateo 9, 2, para ver qué nos dice. Aquí hay una cantidad de milagros que queremos hoy traerles aquí para que vean, pero cómo se consiguieron por medio de la fe. Vamos a ver qué nos dice Mateo 9. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son sanados. La fe de ellos, lo llevaron, lo metieron por el techo, y Jesús le asombra la fe, pero la fe en él. Ellos no se lo llevaron a un brujo, no se lo llevaron a nadie, se lo llevaron a Jesús. Mire que no cogieron por otra parte, a Jesús. Y por eso Jesús se sorprendió y dijo, la fe de ellos te ha salvado, te ha sanado, te ha perdonado, como lo quiera usted mirar. Vamos a ver el versículo 20 al 22. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo. Jesús siempre anima, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces no le dijo, fuiste sanada. Entonces la fe, cuando buscamos la salvación, trae sanidad. Consiguió las dos cosas, se salvó y se sanó. A veces lloramos mucho por la sanidad y se nos olvida la salvación. Y debemos de predicar la salvación.
de las personas. Vamos ahí mismo al versículo 28 al 29. Llegada a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Creyeron. La pregunta que le hace Jesús: ¿tú crees? Hay personas que uno las va a orar y le pregunta: ¿usted cree en Jesucristo? No creen. Y por eso no pasa nada. Tanto el que va a orar debe de creer, y el que está allí debe de creer también, para que pase lo que debe pasar, pero creer en Jesucristo. Porque hay gente que los está orando y dicen que no dejan su idolatría, que no dejan sus creencias. Entonces, ¿para qué oras? Si crees en Jesucristo, despójate de todo aquello que no sirve, para que puedas actuar el milagro. Entonces, ¿qué logramos con la verdadera fe? La salvación. En Efesios 2, 8 a 9. Solo que tenemos otro que diariamente concentrarnos en la fe. La palabra más pequeña y debe ser la más grande en tu vida. 2 letras. Fe. Debes de vivir feliz eternamente. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Si ves que no tienes que estar haciendo tantos rituales, estás pagando mandas, pidiéndole a santo. Pídele a Jesucristo y Él te salva y te sana. Es el único, pero es por fe. En 2 de Timoteo 3:15 le escribe Pablo a un pastor joven desde la niñez. Dice: y que desde la niñez, 2 de Timoteo 3:15, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay otra. Por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces hay gente que tiene fe, que esa es mi fe. ¿Cuál fe? La fe que yo he conseguido, la de Cristo. Entonces, primer punto, ¿qué logramos con la fe verdadera? La salvación, y llega sanidad también. Vamos a la segundo, la sanidad. Hechos 14, 8 al 10. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué consiguió por medio de la fe? La sanidad, y era cojo de nacimiento. Para Dios no hay nada imposible cuando tú tienes fe en Él. Aquí en Hechos 3:16 dice: y por la fe en su nombre, no es en el nombre de otro, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Quieres milagro? ¿Quieres ver una vida diferente? Fe en Jesucristo. Vamos a Mateo 15:28. La palabra es bendita. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Eso es lo que tú tienes que tener, mujer, hombre, joven, fe en Jesucristo. Crea y vas a conseguir el milagro que nadie te puede hacer.
esa mujer de flujo de sangre se gastó todo lo que tenía en plata, la plata que tenía 12 años sufriendo y nadie la sanó. Solamente Jesús, porque era un problema espiritual. Los médicos te sanan algo físico, pero lo espiritual no te lo pueden sanar. Solamente Jesús te puede salvar. Los médicos no salvan, sanan para que Dios te dé la oportunidad de salvar. Para que vivas otros años más, pero no te quiere decir que estás salvo, ni que vas por el cielo. Te puedes ver librado de la enfermedad en ese tiempo, pero la salvación no la tienes. Solamente por Jesús que se consigue. Tercero, el perdón de pecados. Hechos 26:18. Hechos de los apóstoles. Jesús agarra a Pablo, metido en el judaísmo, una religión, lo tumba en el camino a Damasco. Le da la vista a través de Ananías, se bautiza y comienza el ministerio. Y vamos a Hechos, y miren la recomendación, a Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando tú haces esto, vas a pertenecer a la iglesia de Cristo, a los santos, pero no los santos de muñecos, esos que hay de yeso y de madera, es a los santos de carne y hueso, los que vivimos por fe en Cristo. Usted no sabe que el justo por fe vivirá, y vivimos por fe en Jesucristo. Cuarto, ¿qué logramos con la fe verdadera? La salvación, la sanidad, el perdón de pecado. Quinto, adquirir el poder de parte de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 1:16 al 17. Romanos 1:16 al 17. Porque el Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El 17, y si leemos el 16, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, es poder de Dios, pero es por fe, iglesia. No es por lo que tú manifiestes. Que digan, no, yo tengo fe, pero tú no haces esto. Ni oras la Biblia, ni oyes la palabra, ni oras, ni vienes a pedirle a Jesús que te ayude a vencer la incredulidad. Quinto, pero vamos a ver primeramente en Hebreo 11:30. Ahí de ese punto que leímos del poder. Mire que Jericó cayó, la muralla cayó. Porque mire lo que dice Hebreo 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. En Josué 6:12 en adelante habla de la caída de los muros de Jericó por medio de la fe cuando tocaron, pero fue la fe, no fue el sonido de trompeta, fue la fe en Dios que tumbó todo eso. Y así tú quieres derribar cualquier problema, es poder de Dios en fe. Quinto, la justificación. Romanos 5 del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quieres entrar a la gracia de Dios? Es por fe. No es por un amuleto, no es por un talismán, no es por un muñeco de yeso, ni por una creencia falsa. Es por creer directamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que nos lleva. Vamos a Gálatas 2:16. Ahí es donde aprendemos en la Biblia y cómo vamos a vivir nuestra vida. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto no es por ley, esto no es porque subas de rodillas a un cerro donde esté un muñeco de yeso. Es por la fe en Jesucristo que te sana y te quita hasta lo que tengas de nacimiento. Porque estaba el cojo de nacimiento, había un ciego de nacimiento y por fe se sanaron. ¿Quién lo sanó? La fe en Jesucristo. Es Cristo el que hace el milagro, no eres tú. Entonces ahí mismo, aquí mismo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nadie puedes hacer la obra que quieras. Puedes brindar y darle al que quiera, pero si no tienes fe, si no has nacido de nuevo, te pierdes. Porque a Dios nadie lo gana porque dé o haga obra. Tienes que hacer obras por medio de la fe, que es diferente a estar obrando sin tener fe. Nada más para que te vean que eres muy bueno y bondadoso o bondadosa. Porque la fe sin obra es muerta, es verdad. Pero tienes que tener primero fe, y cuando tengas la fe es que vas a obrar. Lo que le pidió a Dios a Abraham: entrégame tu hijo. Y fue y se lo entregó. Cuando lo iba a matar, dijo: sé que me temes, sé que crees, Abraham. Le dice el ángel: retira el cuchillo. Y eso es lo que Dios quiere, que es por fe. Por fe obramos, pero no que por obra te vas a salvar si no tienes fe en Jesucristo. Entienda bien correcta la palabra. Vamos a la 6. Resistencia al diablo. Muchos no les gusta que se mencione al diablo, porque siempre se los voy a estar repitiendo. Aquí no hablamos del diablo para hacerle altares, es para descubrirlo, cómo te puede llevar al infierno sin darte cuenta. Entonces, en primera de Pedro 5, yo creo que Pedro tiene toda la autoridad, porque ¿sabe qué hizo Pedro? Negó a Jesucristo. ¿Quién lo tentó? ¿Con quién cayó? Y Jesús le dijo: Pedro, he orado que no mengue tu fe, que no falle tu fe. Mire que no le dijo otra cosa a Jesús, porque Satanás lo iba a tentar. Y negó a Jesucristo. Primera de Pedro 5, 8-9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, no dice tu vecino, tu amigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo tienes hermanos, porque en cada país hay un remanente de cristianos verdaderos. No el falso, el que está creyendo en Jesús, pero dice que ama a la Virgen de Chiquinquirá, el otro ama a la del Carmen, y cuanto ídolo se le haya montado. Pues eso, amor excesivo a las personas, al dinero, obstinado, avaro, todo eso es idolatría. Entonces creamos que el adversario es Satanás y anda como león rugiente. ¿Y sabe por qué anda? Lo compara así como león rugiente, porque Jesús también se le llama el león, pero este es el de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro
y desatar sus 7 sellos. Amén, iglesia. Ahí vamos aprendiendo día tras día. Él también se hace pasar por el caballo blanco a través del anticristo. Y también dice que es el Dios de este siglo, con minúscula de ese Dios. Y aquí dice que es como león rugiente, porque él es imitador. Y por estarte tú siguiendo al imitador, puedes caer en la trampa. No siga imitación, crea en el verdadero, en el original. Vamos a Efesios 6:16. Creo que la palabra, estamos entendiendo qué es la fe. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, mire que es un escudo, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. De pronto no quieres entender eso. Y te lo voy a regalar también. Primera de Juan 5:19. Porque aquí tenemos que comprobarlo bíblicamente. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué dijo aquí? Para que apague los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Mire que tiene candela también. Es fuego. 7. Si tú resistes al diablo con la fe, también vas a vencer al mundo, así como Jesús lo venció. Vamos a Primera de Juan 5:4-5. Dice la bendita palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos lo ignoran? ¿Cuántos dicen otra cosa? Pero usted vence al mundo con la fe, vence al diablo con la fe, lo resiste. ¿Y sabe qué hizo Noé? ¿Por qué Dios acabó el mundo de entonces? Vamos a Hebreos 11:7. Por la fe Noé, vio que creer es lo mismo, creyó Noé, porque fue escrito en hebreo, aquí en griego, y así dice fe, que la mismo creer es igual a fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Y qué es la fe? Lo que no se ve pero se espera, una certeza, una convicción. Que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Herencia, ¿quieres heredar? Vive por fe. Eso es lo que te está hablando hoy la palabra. Entonces miramos, ¿qué logramos con la fe verdadera? La salvación, la sanidad, el perdón de pecado, te da poder maravilloso para derribar murallas, te justifica, eres justificado, resistes al diablo y al mundo. Pero vamos a otro, 2 enemigos o enemigas, la incredulidad o la duda. Entonces vamos a la primera, Marcos 9:23-24. Enemigas o enemigos de la fe, como lo quieras mirar o como te guste más. Son dudas como femenina, incredulidad, o puede ser enemigos o enemigas. Entonces vamos a lo que dice Marcos 9:23-24. Dice la palabra. Resulta que hay un episodio. No dieron
los discípulos para sacarle el demonio a este joven. Dice, al hijo que tenía un espíritu mudo, y se lo trae a Jesús. Pero Jesús le hace una pregunta al padre del muchacho. A veces dicen que los peladitos, los muchachos que no sean demonios. Pero vamos a ver, vamos a leerlo del 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Ya? Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, Marcos 9, del 21 al 24, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, o sea, si tiene fe, al que tiene fe todo le es posible. Para que, aquí está en hebreo, se lo vamos a poner en griego, dice, si puedes creer, lo mismo que le hubiera dicho, si tiene fe, al que tiene fe todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sí ven? Enemigo o enemiga de la fe, la incredulidad. Primera de Timoteo 5, 8. Primera de Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si usted no provee para su hogar la palabra espiritual, es peor que un incrédulo. Y si no provee para la iglesia la palabra verdaderamente, porque está la fe espiritual, la fe no es que yo me la invento, la fe es espiritual. Entonces eso es lo que a veces no entiende, que es por fe que vivimos, únicamente por fe. Ahora, si usted no tiene el alma recta, no lo va a creer nunca, vive en la carne. Entonces mire que dice muy claro, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ese es el problema que hay hoy en día, porque a veces podemos predicar mucho, pero en la casa no hablamos del evangelio. A tu familia no le hablas del evangelio. Puede ser un buen líder, pero un mal padre, un mal esposo, un mal hermano, porque no provees para los de tu casa. Vamos a la segunda, o el segundo enemigo, la duda. Vamos a Mateo 21, 21 al 22. Mateo 21, 21 al 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que así a este monte le dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, mire, en oración. Y hay gente que pide, no Señor, dame esto, parado así en la puerta, y ya cree que va a recibir el milagro. Vaya, ore, doble rodilla y ayune, lea la Biblia. Porque no es con tu boca nada más que vas a decir, Señor, dame fe, dame esto. Y dice, todo lo que pidieres orando, creyendo, en fe, lo vas a lograr. Él te lo va a dar, porque Él es el que lo da. Lo recibiré. Él te lo da. Dice que en Santiago 1, que a veces la gente pide plata, pide riqueza, pide cosas, pero no pide fe, sabiduría.
y también tienen que pedir la fe. Santiago 1, capítulo 1, 5 al 7. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y el 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense que el que tal haga va a recibir nada. Y están, pide y pide, pero no van a conseguir absolutamente nada. Entonces miren, ¿por qué no le servimos bien al Señor? ¿Sabe por qué? Porque estamos siguiendo otros dioses, el dinero, la idolatría, así como andaba Pablo, sirviéndole al judaísmo, pero cuando Dios lo tocó y lo manda a predicar por fe a través de Jesucristo, y hace las cosas correctas. Entonces, ¿por qué hay tanto problema en la vida cristiana? Porque quieren conseguir las cosas sin sacrificio. Creen que nada más es pedirle a Dios con la boca, pero no hay rodilla, no hay ayuno, no hay lectura de la palabra, nadie vela, no mañanean a buscar la presencia de Dios. Duerma, pida y duerma, y deme, pero ¿tú qué le das? Si ni siquiera te levantas a buscarlo para ver cómo andas tú con Dios, a pedir las cosas. Hay que orar, hay que hacer las cosas como Él manda. Entonces, iglesia, mire que le voy a repetir para que vea que no es lo que usted de pronto pensaba. ¿Qué logramos con la fe? La salvación eterna, la sanidad, el perdón de pecados, tener poder en el Evangelio, la justificación gratuita por fe, la resistencia a Satanás y la victoria sobre el mundo. Y ahí es donde te vas a dar cuenta tú de que vive verdaderamente por fe. Entonces vamos a concluir. Conclusión: preservar es lo que Dios nos pide hasta el final. No desmayar. Vamos a Hebreos 10, 37 al 39. Estamos esperando a Jesús. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retroceda, no haga como el perro o la puerca, volver al vómito, volver al lodo. Manténgase firme hasta el final, porque van a ser engañados hasta ser posible los escogidos. Algunos, si usted no se mantiene en la fe. Entonces no vuelva nunca atrás. Dice que el que vuelve atrás le vienen cosas peores. Yo le dije, ya te perdoné los pecados, dije, ya te sané, pero no vuelvas atrás. No vuelvas a pecar para que no te vengan cosas peores. Dice, agrademos a Dios. Vamos ahí a Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, que ve, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, iglesia. La palabra agradar. ¿Quieres agradar a Dios? Agrádalo. Vive por fe.
y Él se agrada y te galardona, te da cosas. Mire que vamos a Eclesiastés 2, el sabio Salomón, 2:26, cuando se habla de agradar a Dios. Entonces tú quieres ver milagros, comienza desde hoy a agradar a Dios, a vivir por fe, pero no fe en lo que de pronto tú estabas creyendo. Es la creencia en Jesucristo, la fe en Cristo. Dice Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quieres vivir por fe? Agrada a Dios. Si eso es lo que agrada a Dios, a Jesucristo, la fe. Sepa que la fe viene del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, amor, fe, paz. Ya tú la tienes, fue derramado sobre tu vida. Entonces agrada a Dios y Él te va a dar 3 cosas maravillosas y 4. Vamos a ver cuál es la 4. Te da sabiduría, ciencia, gozo. 3. Más al que amontona, también lo toca para que te dé dinero y serían 4. Pero pregúntate tú, ¿yo estoy agradando a Dios? ¿Verdaderamente yo vivo por fe? ¿O vivo en mis proyectos? ¿O oro, leo, ayuno, creyendo? Porque dice, al que cree en fe, al que ora en fe en el Espíritu Santo, se le dará. Crea la palabra, viva por fe. Qué bueno, iglesia. Creo que bien hermoso nos habló el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Que nos ayudes, porque tu palabra es verdadera. Tu palabra es el Espíritu. Dice que cuando nosotros vivimos en el Espíritu Santo, vivimos por fe. Y Él es el que nos intercede por nosotros, gime por nosotros, para clamarle a Jesús y recibimos los milagros a través del Padre. Porque Jesús es nuestro intercesor, el que nos ayuda en nuestras debilidades a través de su Santo Espíritu. Señor, gracias por esta bendita palabra. Te pedimos, Señor, por la iglesia en general, la que vive en fe, la familia en la fe, la ponemos en tu presencia. Y también la familia en carne, para que ellos puedan llegar también a esta fe verdadera y no vivir más perdidos, alejados en el reino de las tinieblas. Oramos y los bendecimos también en esta hora para que lleguen a tu presencia. Señor, que este año nos sorprenda con muchos que se van a convertir a tu reino. Señor, te damos gracias por esta nación. Bendecimos, Señor, esta nación, las naciones, en el nombre de Jesús. Oramos por las autoridades para que también les ayudes, los médicos, en esta crisis que estamos viviendo. Que seas tú, Señor, el que les ayude a salir. Dale sabiduría, ciencia, para que ellos puedan salir y sanar a muchos que están allí agonizando, Señor. Ten misericordia de ellos y compasión. Oramos también, Señor, para que aquellos que están presos en las cárceles puedan salvarse. Aquellos que están fuera, también presos de vicio, puedan también restaurarse. Oramos, Señor, para que tú operes cada día en tus hijos, Señor, y nos dejes ese poder de vivir por fe. Señor, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos, Señor, por los enemigos, los bendecimos, oramos por ellos, como dice tu palabra, y ponemos todo en tu presencia, para que todo se haga bajo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta palabra pueda llegar a muchos y sacarlos del error que están, y que ya no vivan más creyendo en amuletos, en fe falsas, sino que crean en la fe verdadera, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes. Amén y amén.